¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este cuarto módulo dentro del Congreso, dentro del octavo Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida. Este módulo lleva por título Innovación en el ámbito del envejecimiento saludable. Mi nombre es Teresa Chavarría, yo soy directora general de Investigación, Docencia y Documentación en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estoy aquí representando a la Consejería de Sanidad, que ha participado activamente en la organización de este congreso con esta mesa redonda, y sin mayor dilación sí que quiero hacer una breve introducción al objeto de este módulo, ¿no? Nuestra intención es, de alguna manera, que podamos reflexionar y debatir acerca de la necesidad de abordar el envejecimiento activo y saludable desde una manera integrada, teniendo en cuenta pues que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de, obviamente, abordar el envejecimiento saludable, ya que ha afectado principalmente a la población de mayores, y teniendo en cuenta que nos tenemos que plantear un abordaje integrado a lo largo de todo el ciclo de la vida de las personas, desde edades tempranas, a través de la promoción, y también dando el mayor soporte posible al anciano vulnerable. Nuestro reto con esta sesión es que podamos reflexionar acerca de este abordaje integrado, rompiendo esa visión fragmentada que nuestros sistemas sanitarios y nuestros servicios sociales han podido tener acerca de cómo afrontar este envejecimiento saludable, y luego teniendo en cuenta que otro de nuestros retos es dar ese protagonismo, ese papel activo que debe adoptar la persona en cuanto al itinerario de su propio ciclo vital, de su propio envejecimiento, y la participación activa en la toma de decisiones. Contamos con 3 expertos para ello, que van a intervenir dando una charla de aproximadamente 15-20 minutos. En primer lugar hablará Cristina Bescós, a continuación el doctor Leocadio Rodríguez Mañas y por último el doctor Graziano Onder. En primer lugar va a intervenir Cristina Bescós. Ella es la directora del European Institute of Technology Health en España. Es la CEO del nodo central que tenemos en España de EIT Health. Tiene una trayectoria muy importante a nivel profesional en el ámbito del envejecimiento activo y saludable. Es también coordinadora de uno de los grupos dentro de la estrategia IPONAHA, European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, de la Comisión Europea, y tiene un importante recorrido en actividades y en iniciativas de colaboración público-privada. Cristina Bescós nos va a hablar sobre la atención integrada, la innovación y el envejecimiento saludable en Europa. Cristina, te doy la palabra. Tienes aproximadamente 20 minutos para intervención. Te ruego que respetes los tiempos para que podamos tener un tiempo para el debate y las preguntas de la audiencia. Adelante y cuando quieras. Muchísimas gracias, Teresa, y muchas gracias a la organización por invitarme a participar en esta sesión. Voy a compartir la pantalla a ver si me funciona bien. Vamos adelante. ¿Me confirmáis, por favor, que se vea? Como ha dicho Teresa, bueno, yo tengo una trayectoria más en tecnologías y salud. Yo vengo de un background de ingeniería biomédica, pero sí que es verdad que el tema de envejecimiento activo y sobre todo de atención integral ha estado muy, muy presente en mi carrera, y he sido una de las coordinadoras del Grupo de Atención Integral como ha dicho, el partenariado público-privado en envejecimiento activo y saludable en Europa, y sobre todo llevando un poco la parte de gestión del cambio, y mi discurso va un poco en esa línea. Hablaré mucho menos de tecnología, de lo que a lo mejor se puede esperar tanto de mi institución como de mi perfil, porque yo creo que la clave no está en la tecnología en sí, sino en cómo la utilizamos y la adoptamos las personas, ¿no? Y entonces voy a intentar dar este enfoque. Para los que no nos conozcáis, el EIT, como ha dicho Teresa, es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en Salud. Es un
una rama del programa de Horizonte Europa, tenemos una parte de la financiación, o gestionamos parte de la financiación del programa Horizonte Europa, en la parte más a innovación, mucho más llegada a mercado, llegada a ciudadano final. No estamos concentrados en temas de investigación más básica o más a futuro, sino en conseguir acelerar para Europa que estas soluciones, estas ideas que ocurren, lleguen cuanto antes a la población y que tengan impacto social. En la parte de salud somos más de 150 socios de toda Europa, lo que nosotros llamamos la cadena de valor, que es desde la universidad, centros tecnológicos, proveedores de salud, pagadores, empresa privada grande y pequeña. Y en España somos en este momento 21 socios y también pues trabajamos en lo que nosotros llamamos el triángulo de innovación, que al final es para que las cosas cambien y se acelere este proceso, tenemos que combinar investigación, educación y negocio y abordar las cosas de esta manera un poco holística. Me voy a centrar específicamente por el tema de hoy, ¿no? en el reto del envejecimiento. Yo creo que como habéis dicho, la pandemia ha puesto como otra dimensión al concepto que teníamos, ¿no? de envejecimiento en general, ¿no? Yo creo que se ha pasado un poco también con el tema de paciente. De pronto con la pandemia nos hemos dado cuenta que los pacientes no eran ellos, sino que los pacientes podemos ser todos, ¿no? Y que los mayores no era un sector que estaba como arrinconado en la sociedad, que no participaba muy activamente, digamos, del centro de la vida y de pronto ha sido el centro de las noticias por el impacto que ha tenido a nivel de salud, ¿no? en la pandemia específicamente, pero también a nivel económico y a nivel social. Entonces, nos hemos dado cuenta que esto nos atañe a todos y que, como has dicho, envejecer es una cosa que por ahora no podemos parar. Veremos las investigaciones sobre telómeros cómo avanzan, pero es una cosa que sí que podemos gestionar y es una cosa de la que nos tenemos que preocupar desde el principio de nuestra vida, porque empezamos a envejecer desde el día que nacemos, ¿no? Y yo lo voy a intentar darle esta visión de atención integral, como he dicho, no solo a nivel de salud, ¿no? de que hablamos de integración vertical entre asistencia primaria y especializada o integración también de servicios sociales, sino en una dimensión muchísimo más social, porque cuando hablamos de salud, estamos hablando de una capacidad o una propiedad intrínseca de las personas, ¿no? Y si lo asumimos de esta manera, y hay mucha evidencia científica que determina que los determinantes de la salud al final no están tan ligados al sistema sanitario o incluso al sistema sociosanitario, ¿no? El componente oficial del sistema salud es solo un 12% de la salud que compartimos los ciudadanos. Factores como los hábitos de vida, como la parte genética, el componente económico, ¿no? El nivel social económico de las personas y factores medioambientales, cada vez nos damos cuenta que tienen mucha relevancia, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cuando hablamos de este integral, es integral mucho mayor, ¿no? Y hemos visto ejemplos hay ciudades en Europa entre dos barrios de la misma ciudad que tienen el mismo sistema de salud, a lo mejor hay una esperanza de vida de diferencia de 7 años. Esto se debe evidentemente a factores socioeconómicos y medioambientales y estilos de vida. Y esto hay que abordarlo en una estrategia realmente ahora hablando de envejecimiento activo y saludable. Entonces, yo voy a intentar hablar esto del activo de la salud, ¿no? Y es un activo que no es solo humano, ¿no? Que nos afecta a cada uno, sino tiene un componente social y un componente económico muy importante. Y esto va muy ligado a esta mentalidad de nuestra organización Community Health de entender la salud que afecta a todos los sectores de la vida. Entonces, con estos 3 componentes, lo que quiero decir es que hay oportunidades de plantear el envejecimiento o los mayores en el centro y no como ha sido hasta ahora, como en un rincón o como el final de muchas cosas y de una manera quizá muy paternalista, ¿no? Si pensamos en las necesidades humanas y sociales y económicas del envejecimiento, vamos a dar una respuesta también mucho más en positivo, además de integral, ¿no? Voy a explicar algunos ejemplos de cómo la tecnología interviene aquí, pero como he dicho,
Estoy hablando de tecnología como un facilitador, ¿no? Yo creo que ya veis que ya voy por la slide número 7 ya y es la primera vez que hablo de algo tecnológico porque creo que tiene que estar dentro de este contexto del que estamos hablando, ¿no? Entonces, la digitalización ¿es esencial en este proceso? Sí, pero ¿por qué? Porque mejora las eficiencias, porque lleva la tecnología a zonas o a lugares donde no es posible llegar si no utilizamos esta tecnología y porque podemos cambiar la forma de trabajar los procesos para que el impacto sea mayor y podemos realmente aprovechar los recursos, pero realmente en ese concepto de innovación tecnológica facilitadora. Entonces, si hablamos de estas oportunidades en los 3 aspectos, os voy a poner algunos ejemplos europeos de proyectos en los que trabajamos con esta mentalidad desde EIT Health. El primero, como hemos hablado del nivel humano, son proyectos que trabajan desde la prevención, o sea, mucho antes de que haya un diagnóstico, una condición concreta. Trabajas temas de calidad de vida, digo, más allá de la propia condición o enfermedad o comorbilidades y cronicidades. En este caso voy a explicar 3 ejemplos que están aquí en las imágenes. El primero, Persoco, por ejemplo, es un proyecto para la intervención muy temprana en problemas de memoria o intervención cognitiva, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se llega a un tema de degradación antes de que estén en fases avanzadas de Alzheimer, se puede trabajar ya y hay bastantes estudios de que todo lo que se active en etapas lo más tempranas posibles tiene resultados muy positivos de cara a retrasar este deterioro cognitivo. El proyecto UpKeep es también un programa en el que España ha tenido mucha involucración y era un programa sobre todo para facilitar la rehabilitación tras una operación de cadera, ¿no? Hay muchas limitaciones en los recursos en este momento en temas de rehabilitación con las demandas que hay y especialmente para aquellas personas que viven a lo mejor lejos de los centros sanitarios de primer nivel. Entonces, la tecnología aquí que permite, pues evidentemente, es llevar los conceptos de fisioterapia a casa y tener también una monitorización más sencilla y más detallada de cómo se están haciendo los ejercicios que a lo mejor se diagnostican a los pacientes, ya digo, tras una intervención o en caso de que necesite para algún tipo de fisioterapia. El tercer proyecto que quiero destacar de esta línea humana, que yo creo que es muy significativo, es el Healthy Loneliness y en este proyecto participó muy activamente el Ayuntamiento de Valencia y especialmente en tiempos de pandemia. Es un proyecto en el que se recetan actividades sociales como parte de la terapia médica de las personas mayores. Entonces, además de, ya sabemos, la medicación o en recomendaciones dietéticas o de deporte, se les receta por el médico a los mayores pues acudir a un curso de cocina, acudir al centro de mayores para hacer una actividad y estos mayores al entender un poco al médico de referencia, ¿no? Como una persona de autoridad, tienen un seguimiento mucho mayor de este tipo de actividades. Muchas personas que viven solas, mayores especialmente hombres viudos, les cuesta mucho salir de su casa, ¿no? Una vez que ocurre el fallecimiento de su esposo. Y gracias a estos programas están consiguiendo volver a tener una vida social y esto influye enormemente en su salud, ¿no? Y en lo que hemos dicho, en su calidad de vida. Por eso digo, este es un proyecto que a lo mejor el coste económico para el sistema sanitario es 0, pero el impacto en la vida de los ciudadanos es importantísimo. Y lo vemos en ejemplos porque las sociedades que tienen mayor esperanza de vida, como son España, Italia, Japón, porque en estas sociedades el sector poblacional de los mayores tienen una vida social muy activa y tienen un rol que desempeñar también en las familias y en la contribución social. Y esto es un elemento que nunca debemos olvidar
cuando hablamos de este enfoque integral de los mayores. El cuarto proyecto que quería contaros es el Home Care COPD. Es un proyecto para pacientes con EPOC, con una enfermedad pulmonar crónica, y uno de los problemas, sobre todo los que necesitan oxígeno continuo, es un poco la movilidad, ¿no? Y esto es un dispositivo portátil para poder tener una vida pues eso, activa, a pesar de tener esta condición y tener que llevar el dispositivo en todo momento. La mayoría de los dispositivos de oxígeno son bastante voluminosos, bastante difíciles de llevar, y la idea de este proyecto ha sido hacerlo lo más portátil posible para eso, para permitir que no sea una carga más en la vida del paciente, que ya tiene bastante con lo que tiene que ir llevando. Voy al plano un poco económico, y en esto quiero decir que es importante el cambio de mentalidad del mayor o el anciano casi como sujeto pasivo o receptor de cuidados únicamente, sino entenderlo como un activo también en la sociedad y en la generación de riqueza de la sociedad. Y esto es lo que se llama el concepto de Silver Economy, en los que la Comisión tiene varias iniciativas al respecto. Entonces, de este área os voy a contar dos proyectos que creo que son interesantes. El primero es el Sweet Home, que es para pacientes que han pasado el ictus y también un sistema de rehabilitación en casa, pero sobre todo lo importante de eso es muchos pacientes de ictus están en un rango de edad que sí que tienen una vida profesional, activa, y de pronto se ven completamente trastocados por esta condición súbita que les hace muy dependientes, además durante un largo periodo de rehabilitación. Entonces, todo lo que sea facilitar la movilidad, el camino a casa, el que no tengan que estar tan institucionalizados en el seguimiento de la rehabilitación, les ayuda muchísimo a mantenerles activos económicamente como elementos, como he dicho, que contribuyen a la sociedad. Y el segundo proyecto que quiero presentaros, el Are You OK Today, es una iniciativa muy interesante porque al final es un sistema de monitorización en casa, ¿no? Como muchos de los que hay, pero lo interesante es que ha surgido de una propia persona, de un mayor de 83 años, que ha dicho qué es lo que yo necesito en casa y cómo lo quiero para que no me sienta ni invadido, ni absolutamente vigilado, ni controlado, ni tampoco con esa sensación de que soy un paciente y me están recordando continuamente que no soy válido, ¿no? Entonces, este enfoque de que la persona que va a ser el usuario puede ser también el generador del negocio, creo que es muy innovador, y por eso quería enseñaros este proyecto. Y luego hay un tercer elemento a nivel social, ¿no? También en estadios ya más avanzados de enfermedades o dependencias, de cómo se gestiona sobre todo la fragilidad. Y aquí no os voy a contar mucho porque el siguiente orador es Leocadio, que es el mayor experto en fragilidad, y creo que va a contar muchos proyectos que también ha contribuido con EIT Health, así que solo quiero decir eso, el elemento también tecnológico en la detección temprana, en la gestión lo antes posible, y luego también en la relación entre la fragilidad y la enfermedad. Yo anteriormente trabajaba en Philips, una gran empresa tecnológica, y estuvimos haciendo estudios de cuáles eran los indicadores para detectar una hospitalización en el grupo de edad de mayores, y al final el mayor indicador no era un indicador clínico de la presión arterial, el peso. Si miramos un grupo variado de edad, el mayor indicador es el nivel de actividad que tienen, sobre todo la diferencia entre el día y la noche. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces el ser capaz de ver el estilo de vida de una persona y cómo cambia, al final es como vemos si va a haber un episodio también de salud y una necesidad de asistencia, tanto sociosanitaria como, digo, de hospitalización realmente por una intervención urgente. Con esto yo creo que voy a resumir la idea de al final, si queremos conjugar esta idea de edad y calidad de vida
y de cara al futuro sí tenemos que hablar de innovación y digitalización, porque son los elementos necesarios como para gestionar, es como el lápiz y papel del futuro, pero lo que tenemos que tener muy claro que es para qué, ¿no? Y el tercer elemento que habla un poco es esta idea de colaboración, porque para hacer esto, con estos enfoques tan globales, no hay ningún actor en la sociedad, por muy grande que sea un hospital, por muy grande que sea un servicio, un ayuntamiento, para gestionar esto solos. Y el concepto de colaboración, yo voy a ir un paso más allá también en lo que es la idea normal, ¿no?, de la cadena de valor, que sería un poco la primera línea que tenéis en blanco en esta diapositiva. Normalmente cuando hablamos de innovación siempre hablamos pues de esa universidad, centros tecnológicos, un proveedor de salud, que en el caso, por ejemplo, de España es público, un sistema de startups y corporaciones que son los que llevan esa tecnología al mercado. No, si estamos hablando de un componente de salud mucho mayor, tenemos que entender que hay que meter, pues evidentemente, a los ayuntamientos, a las plataformas de pacientes, a clústeres, asociaciones vecinales, a grupos privados, a también empresas de fabricación, porque si hablamos, por ejemplo, de tecnología tipo Fitbit, ¿no?, de monitorización de actividad, no queremos que se dedique un dispositivo específicamente enorme con un botón rojo para que nuestros mayores sepan que están protegidos, sino sería muchísimo más interesante que los dispositivos que ya se diseñan también sean aptos para mayores, ¿no? Y que, como dicen mis niños, ¿no?, que este dispositivo sea muy cool, ¿no? Porque tenemos que evitar crear estigmas también en los dispositivos y en las producciones que creamos para la monitorización y para el seguimiento de las personas, sean mayores, sean enfermos o sean personas con una situación de riesgo que necesiten algún tipo de apoyo. Y el tercer elemento incluso que quiero poner en la tercera línea aquí va mucho más allá, que es decir, tenemos que pensar incluso en negocios que van muy lejos del sector salud. Nosotros en IET Health ahora tenemos también una cadena de supermercados, pueden ser cadenas de gimnasios. Hay elementos en la vida que al final afectan a todos, a nuestra salud y a la calidad de vida. Y cuando tenemos este enfoque global, también tenemos que tenerlos en cuenta. Y lo mismo con las empresas facilitadoras tecnológicas, porque si al final creamos un sistema y resulta que la base nos la da una plataforma tecnológica americana que no cumple con los criterios de protección de datos que necesitamos para la gestión de pacientes en Europa, pues toda esta plataforma se nos cae abajo. Entonces, es muy importante que entendamos y transmitamos estas necesidades que tenemos para crear un entorno sano y positivo de envejecimiento activo a todos los actores de la sociedad que estoy diciendo. Y con esto ya termino mi presentación. Muchísimas gracias, Teresa, y luego si queréis hablamos en la ronda de preguntas. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que has dado una visión muy integradora de ese abordaje desde un punto de vista social, humano y económico, y desde luego está claro el mensaje. Por una parte, colaboración de todos los agentes implicados, la necesidad de crear redes entre los innovadores y todos los elementos que tienen que conformar esas innovaciones y, por supuesto, la participación activa de la propia persona, ¿no? Me ha gustado mucho que hayas puesto como ejemplo el desarrollo de un dispositivo precisamente por un mayor de 83 años, ¿no? Ellos tienen que poder tener esa última palabra en cuanto a qué les es útil y de qué manera les va a ser útil. Recuerdo a la audiencia, a los que estéis ahora mismo conectados, que podéis formular preguntas a través del chat de este módulo que nos llegarán y que nos ayudarán a generar un debate al final de las tres presentaciones. El siguiente ponente, como he comentado al principio, es el doctor Leocadio Rodríguez Mañas. Cristina también la ha mencionado como uno de los mayores expertos, si no el mayor, por lo menos el mayor que tenemos en España. Él es jefe de servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe, aquí en Madrid. También es director científico del Centro Español de Investigación Biomédica, Fragilidad y Envejecimiento, del CIPER-FES, una iniciativa
impulsada a nivel nacional por el Instituto de Salud Carlos III. Además, es codirector del estudio Toledo sobre envejecimiento saludable y además ha sido, bueno, pues tiene una gran cantidad de proyectos en el ámbito europeo, una gran experiencia como experto en el ámbito europeo e internacional. Es una persona de referencia para la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones mundiales en este ámbito y además, bueno, pues director de la Joint Action Advantage, coordinador de la Joint Action o la Acción Conjunta Advantage y representante español en ese sentido, ¿no? Por el Ministerio de Sanidad. No me podría seguir hablando del doctor Leocadro Rodríguez Mañas, pero yo creo que con esta visión sabemos que es un experto en fragilidad y él hoy nos va a hablar sobre la innovación en el abordaje de la fragilidad. Doctor Mañas, tienes 20 minutos, te haré una señal cuando te queden 3 y adelante cuando quieras. Muchas gracias, Teresa, por tu amabilísima presentación. Agradecer a la organización y en concreto quizá la personalizada en Ana Miquel la oportunidad que me da de contar un poco a la audiencia qué es lo que estamos haciendo concretamente en el tema que tiene que ver con la fragilidad y la tecnología. Ahora voy a pasar a compartir mi presentación. A ver, aquí. ¿Se ve bien? Vale, gracias. Pues paso a ello. Bueno, esta es una gráfica que todos conocéis, que es el crecimiento de la población mayor de 65 años en España. Ahora, en el año 2020, estamos en un 19%, pero la cosa no es que vaya a ir a menos, sino que al revés. En los próximos años enfrentamos el envejecimiento de lo que se ha llamado la generación del baby boom y se espera que para el año 2060 seáis, yo espero en el 2060 ya no estar por aquí, el 34% de la población. Siendo eso un tema interesante, lo que es todavía más relevante, más interesante y plantea el reto real son las tasas de dependencia, la proyección de la dependencia en España para los mayores de 64 años, que no va a parar de crecer a lo largo de estos mismos años. Esto plantea una cuestión. Aquí se habla mucho de la transición demográfica, pero quizá hablamos menos de lo que se ha determinado de la transición epidemiológica, es decir, no solo hay más personas mayores, sino que estos se enferman de manera diferente y fundamentalmente lo que tienen son enfermedades crónicas. Y por eso su estatus de enfermo se mantiene a lo largo del tiempo y además da tiempo a que se compartan muchas enfermedades a la vez, dando lugar a eso que se llama comorbilidad. Pero siendo eso importante, y eso es lo que se llama la transición epidemiológica, el paciente de hoy tiene muy poco que ver con el paciente de hace 40, 50 años, algunos estamos ya proponiendo lo que hemos denominado la transición clínica. Una transición clínica en la que el foco no se ponga en la enfermedad, sino en la autonomía funcional. En este sentido hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud, cuando define el envejecimiento saludable, lo define en términos de función. Llama envejecimiento saludable al proceso que conduce a que uno, cuando envejece, se mantenga funcionalmente autónomo, independientemente de las enfermedades que tenga. De modo que, según ese criterio, uno puede tener 5, 6, 7, 8 enfermedades, pero considerarse un viejo sano porque es funcionalmente independiente. Esto es un cambio de paradigma muy importante, pero es que este paradigma también se traslada al término de la economía de la salud. Fíjense en esta diapositiva, son el impacto sobre la admisión hospitalaria de la enfermedad en la parte izquierda y de la enfermedad más la función cuando la función se introduce en los criterios que explican el coste hospitalario. Claro, si uno no mide la función, está ignorando una parte de ese coste, una parte que es muy importante. Fíjense cómo cuando uno mete la función explica más del 65% de toda la estructura de coste de los hospitales. Y esto que pasa en los hospitales, por supuesto, es muchísimo más cuando uno va a las residencias de personas mayores. Hasta el 90% del coste y de los criterios de ingreso están marcados por la función y solo el 10% por la enfermedad. Esto en el hospital y esto también en unas residencias, pero estos son datos españoles del estudio Toledo de envejecimiento saludable, que son población que vive en su casa, son 2.500 mayores. Nosotros medimos el coste anual en el que incurrían estos pacientes y aquí podemos ver cómo mientras que los robustos, los no frágiles y que estaban bien nutridos, venían a tener un coste medio de unos 300 euros al año, cuando eran
tenían problemas de nutrición y sobre todo cuando eran frágiles, el coste se llegaba a triplicar. Claro, tomado todo esto en conjunto, quiere decir que el problema que enfrentamos no es solo un problema de aumento del número de personas mayores, sino que estas personas mayores, cuando enferman, lo hacen de manera diferente y es muy frecuente que enferman, en el sentido de que la enfermedad lo que les va a condicionar fundamentalmente es un deterioro de la función, en la que no deberíamos esperar a la silla de ruedas, pero además esto también supone un incremento de costes. Es la función la que explica el incremento de costes de los sistemas de salud y, por tanto, amenaza la sostenibilidad de esos sistemas. De modo que aquí planteamos una primera necesidad global, que es evitar la discapacidad. No podemos esperar a que se produzca la discapacidad, sino que tenemos que intervenir antes. ¿Cómo se produce la discapacidad? Conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo autonomía funcional, y a eso se añade además el impacto que puedan tener los estilos de vida y la enfermedad. Pero esta discapacidad aparece poco a poco, no se aparece de manera brusca. Esto es una gran ventaja porque nos permite intervenir y detectar a aquellos sujetos en riesgo de desarrollar dependencia si somos capaces de detectar esta situación que precede a la discapacidad y en la que todavía sabemos que las intervenciones son claramente rentables, tanto en términos de efectividad como de eficiencia. Y de eso tenemos una evidencia absoluta. En los últimos 5 o 10 años han ido apareciendo los resultados del LIFE, del Mid-Frail que dirigimos nosotros. Ahora se van a publicar próximamente los resultados del SPRINT-T, en el cual también se ha constatado el beneficio de una serie de actividades para mejorar la función. De modo que ese momento que precede a la aparición de discapacidad y en el que podemos hacer algo es el momento que es la fragilidad. Una fragilidad que nos va a hacer que si no intervenimos, inevitablemente acabemos en el deterioro funcional y en la dependencia y que incluso agentes causales de baja intensidad, un catarro, una infección urinaria, sean capaces de desarrollar discapacidad en el sujeto. ¿Por qué? Porque no tiene reserva funcional. De modo que en el paso de la robustez a la discapacidad hay un momento en el que todavía se es reversible la condición, que no es fácilmente identificable si no la buscamos y que nos va a permitir intervenir a tiempo. Y ese momento es la fragilidad, alrededor de la cual se ha construido un concepto, un constructo que es el síndrome de fragilidad, que es un síndrome biológico caracterizado por un estado de gran vulnerabilidad a estresantes de baja potencia, debidas a una disminución de la reserva fisiológica en varios órganos y sistemas, con una limitada capacidad para mantener la homeostasis y que se produce en el 10% de los casos y que nos pone en riesgo de deterioro funcional, hospitalización, caídas, muerte. Y que claramente es diferente de la discapacidad y de la comorbilidad. Aunque pueden coexistir en muchos pacientes, no es necesario ni es lo mismo y, por tanto, uno tiene que valorar estas 3 situaciones de manera conjunta, pero de manera separada también. Otro dato más sobre los costes. Hablábamos de que la función condiciona costes. Este es un estudio que se publicó sobre cuál era la estructura de costes sanitarios 2012 en Medicare, sobre 6.100.000 personas. Y se fijaron en el 10% que se colocaba en el mayor coste dentro de todos los beneficiarios de Medicare. Ellos agruparon a los sujetos en 6 grupos y lo que observaron es que las personas mayores frágiles suponían el 8%, 8,5% de estos que se colocaban en el 10% de mayor coste en Medicare. Pero cuando fueron a ver qué porcentaje de ese 10% explicaba cada grupo, los frágiles explicaban el 40% de todos esos gastos tope del 10%, siendo el 8% de la población explicaban el 40% y mucho más importante que eso. Era el grupo en el que más coste evitable se encontró. De modo que en las personas mayores el 51% del coste en el que ellos incurrían era prevenible, mientras que en otras situaciones como la comorbilidad, la enfermedad crónica, la probabilidad de prevención era de gasto incurrido era muchísimo menor. Bueno, en todo este esquema conceptual, en toda esta serie de datos, surge la necesidad global de proveer, aquí hemos hablado de cuidados integrales. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que hay que desarrollar aproximaciones comunitarias integrales, introduciendo intervenciones dirigidas a prevenir el deterioro funcional. Esto es un statement
de la Organización Mundial de la Salud. Ella misma define qué se entiende por cuidados integrales de las personas mayores e incluso cómo se debe proveer de este tipo de cuidados integrales a las personas mayores, con lo cual no tenemos nada que inventar, nos vamos a lo que dice la OMS y intentamos aplicarlo. Y ellos han promovido todo un programa que es el ICOP, que es Integrated Care for Older People, en el cual ellos sientan ya cuáles son los tres pilares fundamentales. Uno es proveer cuidado a la comunidad, cerca de donde vive el paciente, lo cual no quiere decir bloquearle el acceso a otros recursos de salud que no estén en la comunidad, como los hospitales. Hacer, y esto es fundamental, que los profesionales de salud trabajen de manera conjunta para mantener la capacidad intrínseca y la capacidad funcional e implicar a las comunidades, a los voluntarios y también a los cuidadores, lo que llamamos cuidados no formales. Este mismo enfoque de la Organización Mundial de la Salud se apoya también, es una de las conclusiones de la Joint Action Advantage que España lideró y que terminó en los finales del 19, en el que también Graziano tuvo un papel muy importante liderando un paquete de trabajo con unas contribuciones muy relevantes. Aquí también una de las conclusiones en el dominio número 6 que tiene que ver con cómo se organizan los sistemas de salud y los sistemas sociales, se habla específicamente de la importancia de esos cuidados integrales, que básicamente se explican a través de la provisión de unos cuidados en el cual lo social, lo sanitario, primaria y especializada estén perfectamente conectadas, exige una coordinación en todos estos niveles y esta es lo que va a permitir la posibilidad real de generar cuidados continuados. Recuerden lo que yo comentaba al principio. Hoy día el paciente moderno lo que tiene son muchas enfermedades que son crónicas, es decir, no se curan y por tanto necesitan continuidad de cuidados y que van a generar diferentes situaciones de deterioro funcional que se van a tener que atender en diferentes medios asistenciales, que evidentemente tendrán que estar coordinados entre ellos con la idea de, poniendo al paciente en el centro de todo este esquema, poder proveerle los cuidados que el paciente necesita en cada momento evolutivo de su situación de enfermedad. Por tanto, necesitamos expandir el cuidado más allá del puro entorno clínico entendido como el consultorio de primaria o el hospital. Y esto es una realidad percibida ya por la población. Aquí hay datos de una encuesta que se hizo a la población general y la percepción de necesidad de tecnología para ayudarles a manejar su salud. Y eso básicamente se engloba, aunque es un término puesto muy en cuestión, sobre la telemedicina. Básicamente lo de la telemedicina persigue, o lo que intenta, es que el ojo del sanitario, por así decirlo, traspase los muros de su consulta o del hospital y llegue incluso hacia el sitio donde vive, en este caso la persona mayor. Y que utilizando diferentes cosas que tiene la tecnología, a su vez también, y nosotros queremos cerrar ese ciclo de esa información que le da el sensor y algunas cosas que nos han explicado antes, hacer intervención. Una intervención que rompa esas tradicionales barreras que hay entre primaria y especializada, el servicio de salud con el servicio social, incluso con el propio paciente y con su cuidador. Barreras que hay que romper si queremos proveer ese tipo de atención continuada, integral y coordinada. Y para eso la tecnología aporta muchas opciones. Aquí les pongo yo un esquema sobre el proyecto, uno de nuestros proyectos de IT Health, que es el Positive. Básicamente, el Positive es una plataforma tecnológica que, utilizando una serie de sensores y cuestionarios en domicilio, nos permiten conocer exactamente la situación del paciente. Luego tenemos aquí una nube que a través de una serie de, básicamente, inteligencia artificial, nos va a permitir utilizar toda esa información para proveer al médico tratante, al propio paciente, a los servicios sociales, al médico de primaria y a su cuidador de las ayudas a la toma de decisiones. Una ayuda de toma de decisiones que además vuelve al paciente en la forma de una serie de consejos. Consejos que incluyen desde un programa completo de actividad física, personalizado, basado en el programa Bibi Frail, que también tuvo ayuda de un proyecto europeo, una intervención nutricional basada en el programa
del proyecto europeo MIDFRAIL y también utilizando criterios, por ejemplo, Stop-Start de manejo de la medicación. Con todo esto, se permite además la interrelación, la conexión entre todos los agentes que intervienen en la atención a estas personas, incluyendo la propia persona a la que se empodera y, de hecho, en el diseño de muchos de los sensores que utilizamos y del propio sistema, las personas mayores han participado. Este es un ejemplo de cómo la co-creación hace muy utilizable esta tecnología. ¿Sobre qué concepto general? Sobre el que le vengo diciendo. Si hemos dicho que la función es lo importante, es la principal manifestación de que algo no va bien o de que algo va bien, el sistema lo que mide fundamentalmente es capacidad intrínseca, función, lo que monitorizamos nosotros en función. Pero también tenemos lo que llamamos programas verticales, porque en medio de esta alteración funcional también las personas tienen enfermedades. Y el objetivo de cada una de las enfermedades va a modificarse dependiendo de la situación funcional del sujeto. Les pongo un ejemplo. El grado de control de la glucemia en un paciente anciano con diabetes que está robusto es diferente del grado de control indicado para una persona anciana con diabetes, pero que tiene ya fragilidad o deterioro funcional. Estos son ejemplos. Y lo mismo ocurre con el deterioro cognitivo, la insuficiencia cardíaca y las enfermedades crónicas que habitualmente afectan a las personas mayores. Nosotros hemos desarrollado una serie de sensores, el de medios para medir velocidad de la marcha, este también lo hemos desarrollado nosotros, que es para medir potencia, y luego también utilizamos en estos kits que se le da al paciente en su domicilio, pues balanzas inteligentes que automáticamente incorporan el peso al sistema de registro. Es muy fácil de hacer, es muy sencillo este tipo de sistemas. Esto es un vídeo, pero lo voy a pasar porque si no... Y esto es lo que ve el sujeto. Al sujeto se le identifica perfectamente por su nombre, está personalizado y una vez que se ha logueado, perdón por el término, pues se le dan una serie de servicios que incluyen un recordatorio de las pruebas médicas, él puede decir cómo se encuentra, incluso puede comunicarse con su médico, se le dice si hizo el ejercicio que tenía previsto, si lo ha hecho o no lo ha hecho, si lo ha hecho bien, cuál es el siguiente ejercicio que tiene que hacer, todo esto de manera muy virtual y muy fácil de interaccionar. Y ahora lo que estamos haciendo es, junto a esto que ya hemos hablado de la capacidad intrínseca y las enfermedades, incorporar otros servicios. ¿Funciona? Porque han dicho, qué cuento más bonito, ¿no? Nosotros hemos ido y primero en FACET ya validamos que el sistema, en los sujetos en los que se había probado, mejoraba su situación funcional, los criterios de fragilidad e incluso disminuía el uso de recursos sanitarios. Pero hemos dado varios pasos más. El primero es cuánto de factible, cuánto de utilizable es el sistema. Y lo hemos medido por dos sistemas que en la industria son muy utilizados, que es los criterios SUS y TAM. Y nuestro sistema, en personas que no tienen alto nivel educativo, que es donde las hemos probado, es muy fácil de utilizar y la adherencia no solo disminuye a lo largo del tiempo, sino incrementa un poquito a lo largo del tiempo. Y esto nos da confianza en que es útil para el sujeto y es fácil de manejar. Y cuando hemos ido a preguntarle al otro extremo, si queremos decir que es el otro usuario, que es el profesional de la salud, el profesional de los servicios sociales o los cuidadores no formales, lo que hemos visto es que también está muy bien valorado. Y por último hemos hecho un pequeño no es estudio, porque es hemos pensado, hemos hecho un modelito de cuál podría ser el impacto de nuestra plataforma tecnológica y tras una serie de cálculos, si solo fuéramos capaces de reducir la prevalencia de las diferentes redes funcionales en cada grupo en un 1%, estaríamos en el municipio de Getafe, que es donde lo hemos hecho nosotros, nuestro hospital está en Getafe, se produciría un ahorro de cerca de 1 millón de euros el primer año. Y eso trasladado a toda Europa supondrían 2.800 millones de euros en toda Europa. Por tanto, y esta yo creo que es mi última diapositiva, Positive habilita un nuevo modelo organizacional basado
en una serie de conceptos, pero también de tecnología asistiva que extiende los cuidados al entorno comunitario a través de la monitorización de la capacidad intrínseca. Creo que nuestros resultados han permitido, además, que con el auspicio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estemos ahora mismo concurriendo a un proceso de compra pública innovadora dentro de una propuesta que se llama IntegraCam, que básicamente es lo mismo que les acabo de contar, con algunas pequeñas modificaciones. Decirles que en este proceso de IntegraCam hay 33 grandes empresas tecnológicas que han mostrado su interés en poder desarrollar este sistema dentro, sería del Servicio Madrileño de Salud, y también les digo que hemos constituido una empresa que se llama MG Biomed, ya aprovecho para hacer publicidad, hace 2 meses, y ya tenemos algunas posibles ofertas de contratación para poner este sistema en funcionamiento. Y estamos esperando que la Consejería de Sanidad acabe de redactar un documento que está haciendo sobre generación de spin-off dentro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que esta empresa que acabamos de crear se pueda convertir en una spin-off y la comunidad tenga la posibilidad de participar en ella. Yo creo que esta es la última. Muchísimas gracias y espero las preguntas cuando quieran. Pues muchísimas gracias, doctor Leocadro Rodríguez Mañas, por esta visión que nos has dado sobre el concepto de fragilidad no siempre entendido y no siempre conocido y sobre, bueno, pues ese proyecto Positive que ya cuenta con resultados. Aquí se pone de manifiesto también la importancia de ser capaces de medir y de poder evaluar el impacto no solamente a nivel de la salud, sino a nivel económico, porque de cara al futuro de la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios y de los sistemas sociales es fundamental. Y esto es un componente fundamental al que contribuye la innovación. Agradezco también a los 2 ponentes que os hayáis ajustado tan perfectamente a los tiempos, porque permite pues, que no acumulemos retraso y que podamos luego mantener pues un intercambio de ideas y de debate. Y esto me da pie a presentar al próximo ponente, el doctor Graziano Onder, que él es director del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares, Endocrino-Metabólicas y Envejecimiento del Instituto Nacional de Salud de Italia. Él es geriatra con una amplia experiencia en el campo de las enfermedades crónicas y de la atención a personas mayores. Tiene una experiencia también y un recorrido importante en el ámbito de la investigación y de la innovación a nivel internacional. También es un experto de reconocido prestigio pues en el ámbito europeo. Yo he tenido además la oportunidad de trabajar con él en algunas iniciativas europeas, como puede ser el proyecto CRODIS. Él nos va a hablar sobre la investigación y la innovación en materia de envejecimiento activo. Doctor Onder, te doy la palabra para que puedas iniciar tu presentación o compartir pantalla si lo necesitas. Tienes 20 minutos y cuando quieras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Teresa, por esta presentación y por la invitación. Voy a compartir mis diapositivas. Espero que las vean bien. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Mi presentación se va a centrar en 3 temas principales. En primer lugar, ¿qué sabemos por el momento sobre un estilo de vida activo y un envejecimiento saludable? ¿Qué estudios tenemos a nuestra disposición que nos cuentan cuáles son los mejores enfoques a la hora de envejecer bien? Después, me centraré en el futuro. Lo haré describiendo el potencial de la inteligencia artificial a la hora de definir cuáles son las trayectorias individuales y la atención personalizada, también la atención preventiva.
Y luego les mostraré un tema que está cobrando mucha importancia, sobre todo en Norteamérica, aunque también en Europa, centrándose en abordar mecanismos biológicos del envejecimiento. Antes de que empiece la fragilidad, el envejecimiento, el deterioro, estos son los 3 temas. Empecemos por el primero. Vamos a repasar cuáles son los estudios más relevantes que tenemos a disposición en el ámbito del estilo de vida activo. ¿Qué es lo mejor para prevenir la fragilidad, la discapacidad y el envejecimiento? El primer estudio es el Life Study. Se llevó a cabo en Norteamérica, en Estados Unidos. Se centra en una intervención basada en la actividad física. Aquí pueden ver que caminar a una intensidad moderada, ejercicios de resistencia de las extremidades inferiores, ejercicios de equilibrio y estiramientos y terapia comportamental. Se llevó a cabo con 1.600 personas que padecían 3 discapacidades. Como ven aquí, el grupo de muestra tenía unas edades comprendidas entre 70 y 89 años y tenían algunas limitaciones físicas. Definieron una batería de rendimiento físico. El baremo va de 0 a 12. 12 sería muy buen rendimiento y 0 muy malo. Así que estas personas tenían algunas limitaciones, pero podían caminar 100 metros. ¿Qué decía el estudio? Nos cuenta que este tipo de intervención con una población de riesgo permite reducir el riesgo de discapacidades de movilidad. Es decir, que estas intervenciones previenen la falta de movilidad en población de riesgo. Pero si nos fijamos en otros resultados, MMD quiere decir discapacidad de movilidad importante. Y vemos que no tuvo mucho efecto en otro tipo de resultados. No afectaba a las caídas, la demencia o episodios cardiovasculares. El segundo estudio que les quiero presentar fue dirigido por un grupo finés. Se llama el estudio Finger o de los dedos. No solo se fija en lo físico, sino también la dieta, el ejercicio cognitivo, etc. Estaba dirigido a una población en riesgo de disminuir su capacidad cognitiva. La muestra estaba compuesta de personas entre 60 y 77 años. Esta población tenía una puntuación de 6 aproximadamente y el resultado de este estudio dice que se pudo reducir el declive cognitivo. Aquí se puede ver en las gráficas. NTB es la batería de pruebas neuropsiquiátricas. En una población en riesgo, permite reducir el riesgo del declive cognitivo. Además, demostró que la intervención también redujo el principio de nuevas enfermedades. En esta gráfica hay diferencias entre nuevas enfermedades en la intervención, en el grupo de control y otras fases. Así que vimos que se redujo el declive cognitivo y la aparición de nuevas enfermedades. El siguiente estudio es el ensayo SPRINT. Fue dirigido por la
Universidad Católica de Roma, en Italia, y tuvo la participación de varias unidades, también algunas en España. El objetivo de este estudio es evaluar la efectividad de una intervención multidisciplinar que aúna la dieta y el ejercicio. En general, hubo 1.519 personas que participaron, randomizado, pero no se han publicado todavía los resultados, así que no se los puedo mostrar, aunque ya hemos visto efectos positivos en la discapacidad de movilidad. Tenemos otro estudio centrado en población de riesgo y se centra en resultados específicos. Tenemos intervenciones que nos permiten evitar el deterioro cognitivo, pero esto funciona en poblaciones especiales de alto riesgo. Y como en el Life Study, el primero, solamente para el resultado en el que ellos se habían centrado, pero no con otros resultados relacionados. Así que con esto ya puedo pasar al siguiente paso, que incluye el uso de inteligencia artificial. Hasta el momento hay intervenciones que se pueden aplicar a una muestra muy amplia de población. Pero lo que medimos es el efecto de esa intervención en la población. Pero puede haber unas personas que se beneficien más que otras o que no reciban ningún tipo de beneficio de esa intervención. Además, estamos probando intervenciones específicas que nos dan resultados específicos, pero habrá personas que no consigan ese resultado en absoluto. Así que, ¿con qué nos ayuda la inteligencia artificial? Bueno, pues el futuro de la inteligencia artificial es el siguiente. Si se aplica a grandes datos sanitarios, puede ayudarnos a identificar factores de riesgos individuales, trayectorias individuales. También se podrá dividir la población en diferentes estratos dependiendo del riesgo que tengan de desarrollar enfermedades individuales. Así que la inteligencia artificial es muy útil para identificar quién está en riesgo de padecer una enfermedad determinada y también para identificar o estudiar intervenciones concretas que puedan servir para prevenir esa enfermedad en cuestión. Pero siempre que apliquemos la inteligencia artificial a grandes lotes de datos. Así sabremos si una persona como Graciano Onder, con mis características concretas, está en riesgo de desarrollar en los próximos 20 o 30 años varias enfermedades. Y fijándonos en lo que ha pasado en personas concretas que presentan estas características específicas, pues cuál será el mejor enfoque o la mejor intervención para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Así que yo creo que la inteligencia artificial es el futuro. Ahora estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama iCare for All. Se centra en la aplicación de la inteligencia artificial en grandes conjuntos de datos para definir las características individuales y tener un pronóstico mejor de las trayectorias en las personas mayores. Y además, ¿cuál es el impacto de los tratamientos? Se hará en personas que presenten varias enfermedades crónicas con datos mundiales reales. Estos son los países que están involucrados en el proyecto iCare for All. Por desgracia, España no participa,
pero creo que los resultados de este estudio nos van a ayudar a detectar factores de riesgo personalizados e individuales. También tratamientos personalizados para tratar pues, esas trayectorias. El proyecto básicamente se centra en un enfoque de aprendizaje automático con datos de más de 10 millones de expedientes. Intereye es el sistema que utiliza y con ello podremos definir las diferentes trayectorias, evaluar el impacto de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y en última instancia nos conducirá a atención individualizada para cada persona. Intereye es el sistema que ha recopilado todos los datos y recaba datos de más de 10 millones de personas mayores. Entonces, si la inteligencia artificial es una clara oportunidad que nos va a conducir a definir tratamiento personalizado, pasaríamos de tener un tratamiento general a un tratamiento específico para cada persona, adaptado a las necesidades y características de cada individuo. Entonces, si esto es así, otra parte muy importante será abordar los mecanismos biológicos del envejecimiento. Hasta el momento estamos prestando nuestra atención y la atención en las enfermedades. Pero hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo y mecanismos que están conduciendo al desarrollo de estas enfermedades. Estos mecanismos empezaron seguramente décadas antes de que pudiéramos presentar la evidencia científica de una enfermedad. Así que los mecanismos biológicos del envejecimiento incrementan las posibilidades de envejecimiento. Aquí tenemos un gráfico. La discapacidad del envejecimiento funcional sería el último punto de todo el proceso de envejecimiento que comienza muchos años antes, décadas antes, cuando se empiezan a formar las enfermedades. Pero incluso antes de empezar a desarrollar enfermedades, ya tenemos patrones biológicos que se modifican. Y ello es lo que conduce y deriva en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos tener algún efecto en estos patrones antes de que se desarrolle la enfermedad? Deberíamos intentar entender cuáles son estos caminos que derivan en enfermedades. Y para ello hay diferentes marcadores. Tenemos que tratar todas estas trayectorias antes de que aparezca la enfermedad. Un buen ejemplo es la inflamación. La inflamación conlleva el desarrollo de muchas enfermedades. Pero una baja inflamación empieza décadas antes de que podamos desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades. Entonces, ¿podríamos identificar inflamación antes de desarrollar la enfermedad? Y con intervenciones específicas intentar tratar todos estos desarrollos, estos recorridos, con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Creo que este es el futuro de la investigación en el ámbito de la prevención de enfermedades. Por desgracia, estos mecanismos y estas vías todavía no son desconocidas. Sabemos que hay algunos referentes del envejecimiento
algunos elementos que contribuyen al procedimiento del envejecimiento, pero no están muy bien definidos. No tenemos biomarcadores claros. Así que vamos a intentar primero identificar cuáles son esas tendencias, esos caminos, quiénes son las personas en riesgo y cómo podemos modificar esos caminos para utilizar intervenciones específicas que los prevengan. Este es el futuro. Y hasta el 2050 seguramente estemos investigando todo esto. En esta dirección es en la que están trabajando muchos investigadores. El envejecimiento es un objetivo biológico para la prevención y para la terapia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha estado trabajando en este contexto. El ensayo TAME se centra en la prevención no de enfermedades, sino del envejecimiento. Y esto nos sorprende, a mí me chocó mucho la primera vez que lo vi. Es un ensayo farmacológico porque se está haciendo con un fármaco. Quiere atacar mecanismos y esto quiere decir, pues, en el camino de la insulina, en el estrés oxidativo, en la autofagia. Así que si funcionan estos caminos que son los que derivan en el envejecimiento, ¿por qué no intentar utilizarlos también para prevenir las consecuencias negativas del envejecimiento? Seguramente me haya extendido, pero creo que esto es muy importante para entender el futuro. Hasta ahora sabemos que un estilo de vida activo es muy importante a la hora de prevenir resultados negativos en personas de riesgo. Pero en el futuro cada vez desarrollaremos intervenciones más personalizadas que se puedan adaptar a cada caso particular. Estas intervenciones estarán basadas en datos clínicos y datos biológicos también, que nos van a ayudar mucho a entender cuál es la trayectoria de cada persona. Quisiera darles las gracias de nuevo por haberme invitado y espero haberles ofrecido información y temas interesantes sobre los que podamos debatir. Pues muchísimas gracias, doctor Onder, por esta visión tan interesante que nos da sobre el abordaje del envejecimiento activo, ¿no? Desde el punto de vista de que no solamente es importante abordar pues los diferentes estilos de vida de las personas, sino esta perspectiva de la farmacoepidemiología de las personas mayores, ¿no? y de la necesidad también de abordar la propia fisiología y evolución de las diferentes patologías, ¿no? Os habéis ajustado todos perfectamente al tiempo y os lo agradezco muchísimo pues precisamente porque eso nos permite dar pie a preguntas y a debate. Estoy consultando el chat de la aplicación. Hay pues algunas preguntas que os paso a comentar. Josep María Vial os felicita por vuestras intervenciones y os plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo imagináis la transición desde la realidad de nuestros sistemas sociosanitarios hacia la medicina y la prevención personalizadas? Y en especial desde la perspectiva de la organización del sistema de cuidados y su financiación. Yo creo que es una pregunta
bueno, compleja de responder, pero realmente es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Entonces yo, si os parece, por turno de intervención, en la sesión me dais unas pinceladas acerca de este planteamiento, ¿no? Empezamos por ti, Cristina. Muy buena pregunta, desde luego, y el que tenga la respuesta ya tiene una varita mágica. That's an excellent question. And if you'll, que no es fácil, pero yo lo que diría es, evidentemente, cuando se habla de integración, al final donde surgen las fricciones es en el tema de presupuestos, ¿no? Cuando al final un organismo reporta a una entidad y otro organismo reporta a otra entidad, es muy difícil hacer al final el alineamiento de manera adecuada. Entonces, sí se están viendo modelos realmente de integración organizativa, ¿no? En que el modelo realmente sociosanitario y el sistema de reembolso esté alineado, y creo que por ahí es por donde desde luego tiene que ir el futuro. Es verdad que es un tema de niveles de gestión de administración y ahí no me voy a meter, pero creo que hasta que no lleguemos a entender esto, que o tenemos unos objetivos iguales y unos pagadores iguales, es muy difícil que trabajemos 100% en común, ¿no? Perfecto. Cristina, Leocadio, ¿cómo lo ves tú? Yo, a lo mejor es que soy un optimista patológico, pero yo creo que la fuerza ahorcan. Entonces, como o lo hacemos o nos hundimos, lo haremos, lo haremos. Yo no sé si tardaremos 10, 15, 20 años, pero está clarísimo, clarísimo que lo vamos a hacer. Yo, si miro hacia atrás, cuando yo empecé como geriatra jovencita, bueno, hemos mejorado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y ya además ahora empezamos a tener experiencias prácticas. Por ejemplo, el National Health Service escocés hizo una transformación completa. Nosotros hemos trabajado con Anne Henry, que es una de las personas que estuvo involucrada, y mejoró muchísimo no solo los índices de calidad percibida, sino la sostenibilidad del sistema. Es decir, introdujo unos costes tremendos y consiguieron los escoceses. Verá que Escocia es más pequeñita, y decimos, bueno, pero pues se hizo allí, habrá que hacer economía de escala y trasladarlo al otro sitio. Y tienen asentadas las bases de cómo se hace. Y podemos ir a mirar. La Comunidad de Madrid hace 20 años había un servicio de geriatría, no había sistemas de coordinación. Ahora todos los hospitales de la red sanitaria tienen servicio o unidad más o menos desarrollada. Es decir, se ha creado la figura del geriatra de enlace. Se trabaja ya en coordinación con primaria, con las residencias y con los servicios sociales. Que claro, es el primer paso ya, pero es que si no damos el paso 1 no llegamos al 20. Es decir, por eso yo soy muy optimista, En España es muy disímil el desarrollo. La Comunidad de Madrid, quizá también Castilla-La Mancha, son los ejemplos más relevantes, pero seguro que si irán. El Ministerio de Sanidad ya tiene un grupo de trabajo de fragilidad en el que participan todas las comunidades autónomas. Hace poquito, el Consejo Territorial de Salud ha aprobado el documento que presentó Advantage con las conclusiones de Stage in Action. Pues otro paso más. O sea, yo soy optimista, aunque solo sea porque lo que decía antes, a la fuerza ahorcan y o lo hacemos o nos hundimos, pero vamos, el sistema actual no es sostenible y por tanto hay que cambiarlo. Yo soy muy optimista. Muchísimas gracias, Leo. Yo te acompaño en ese optimismo también. Graziano, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo visionas esa transición de nuestros sistemas sanitarios, sociosanitarios actuales a esa medicina personalizada? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo en que va a ser un cambio importante y por lo tanto difícil, pero que va a requerir reintegrar formación desde distintos puntos. Vamos a tener que tener información biológica, clínica, social. Vamos a trabajar con distintos servicios, por lo tanto, y por eso va a ser necesario poder analizar todos estos datos y generar unas trayectorias personalizadas o unos dominios personalizados. En mi país, por ejemplo,
también estamos en ese paso, pero creo que nos movemos en esa dirección. Y creo que todos lo que hemos visto es que cuando nos venden un modo de entender otras opciones, otros cursos, los habrán visto, ¿no? Que te dicen, dame una gotita de sangre y yo te lo analizo y te digo qué riesgo de tener enfermedades en 10 años vas a tener, ¿no? Como persona individual. Eso ya lo hemos visto. Y hay un reto, por lo tanto, que otras organizaciones privadas están ya viendo el potencial ahí. Pero tenemos que ser suficientemente fuertes como para hacer frente a esto. En Italia tenemos un sistema de sanidad pública muy parecido al español, en el sentido de que tenemos que superar, no sé si la oferta privada es el nombre que debería decir, pero las ofertas menos profesionales, si las llamaría así, que quieren jugar en este campo sin plantearse el trasfondo clínico, científico y moral que todo esto conlleva y que nosotros tenemos muy claro. Pues muchísimas gracias. No rompiendo un poco este hilo, Graziano, y volviendo contigo, tú en tu presentación, bueno, pues nos has hablado de resultados, de proyectos a través de análisis de inteligencia artificial, de la necesidad de detectar el riesgo personal y poblacional, esa atención personalizada, y planteas que tenemos una oportunidad, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de proyectos y poder tener esa información que necesitamos para esta atención más personalizada. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves tú, aquí en esto que planteas, desde el punto de vista ya más de la investigación clínica y translacional, yo detecto una necesidad que me gustaría conocer tu visión? ¿Cómo planteas tú el problema que nos podemos encontrar a la hora de incluir personas mayores en los ensayos clínicos, en esos estudios que muchas veces necesitamos para obtener información, ¿no? ¿Qué visión tienes tú al respecto, no? Bueno, normalmente en los estudios clínicos contamos con muy pocas personas de cierta edad. Si analizamos, por ejemplo, los estudios de la vacunación contra la COVID-19, rara vez había pocos grupos de población, precisamente la población que estaba en mayor riesgo por la COVID-19 eran los menos representados en los estudios de las vacunas. Ahora mismo hay una serie de normativas y reglamentos europeos que indican que se tienen que incluir en estos ensayos tantas personas mayores de 65 años como sea posible, pero también el uso de los datos, la cantidad ingente de datos que se recopila todos los días a través de distintos recursos, pues eso se puede utilizar integrando los datos que vienen, por ejemplo, de un ámbito más administrativo o bien de las medicaciones que tienen que tomar, pues toda esta información también está ahí disponible, está a nuestro alcance y que nos puede ayudar para poder tener más información concreta y personalizada. Por supuesto, poder incluirlos en ensayos clínicos es estupendo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un fármaco nuevo, no queda otra que pasar por un ensayo clínico. Obviamente, ese es un paso necesario. Si queremos intervenciones más personalizadas en población de mayor edad, se necesitan todos estos datos que ya tenemos también. De nuevo, cara al futuro, yo tengo la sensación de que necesitamos reglas y normas más claras en el poder incluir a estas personas en ensayos clínicos, puesto que la mayor parte de las enfermedades que estamos analizando son muy comunes en este grupo poblacional precisamente. Y además debo decir que hay nuevamente un problema de género en el sentido de que hay menos mujeres que hombres en estos ensayos también y nuevamente eso es un problema. Muchísimas gracias, Graziano. No sé si, Leo, te gustaría, tú que tienes muchos ensayos y muchos estudios en el ámbito de los mayores, ¿querías comentar o aportar alguna cosa? Yo sí quisiera añadir un poco a lo que ha comentado Graziano.
un poco también comentar sobre el tema de los ensayos de la vacuna COVID, ¿no? Es decir, aquí se ha probado la vacuna de una enfermedad que mata a ancianos en jóvenes y adultos. Esto, si lo pensamos trasladado a cualquier otra realidad, nos hubiera escandalizado. Y aquí ha ocurrido y, en fin, no se ha generado una protesta general. La segunda cuestión es que, evidentemente, hay que aumentar el número de personas mayores en los ensayos, pero también hay que cambiar el diseño de los ensayos. Un ejemplo. Seguimos midiendo muchas de las intervenciones en salud en términos de muertes evitadas. Oiga, mire, cuando uno tiene 75, 80 años, nadie evita la muerte. Perdón por ser así de crudo. Y, sin embargo, no medimos impacto sobre la función. Es decir, el sprint o el mid-frail o el life son excepciones a la norma porque hoy día los ensayos clínicos siguen teniendo como outcomes potentes reducción de muerte. Y eso, cuando uno está probando fármacos en personas mayores, es que casi nada evita la muerte. Y sin embargo no medimos algo que es más importante que la propia supervivencia de las personas mayores, que es su situación funcional. Tercero, el tema de las agencias reguladoras. Mientras las agencias reguladoras sigan exigiendo los mismos criterios que ahora exigen, no vamos a poder dar estos pasos adelante. Hay que llevar a la conciencia de las agencias reguladoras de, oiga usted, hay que probar las personas mayores, los medicamentos o los procedimientos en quien padece la enfermedad. Es clásico el ejemplo de que los estudios sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es una cosa que pasa a gente de 80 y más años, los estudios, la edad media son 65-70. Con lo cual tú no estás de verdad probando el fármaco en quien luego padece la enfermedad. Lo mismo con las mujeres. Hay un aforismo que dice que los fármacos se prueban en varones de 40 años y lo consumen ancianas de 74. Y entonces, claro, resulta... Y eso son las agencias reguladoras, empezando por la EMA, que tiene un documento que reconoce esta necesidad, pero luego no da ningún paso. Y pasando a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o sea, a cada país. Y esto es muy importante. No se trata solo de incluir personas mayores, sino de adaptar, por supuesto, los fármacos, pero también las logísticas. Nosotros que hemos hecho muchos ensayos en personas mayores, hemos aprendido una serie de cosas. Usted no puede hacer entrevistas de más de media hora. El anciano se cansa. Segundo, no puede hacerles cada semana ir al sitio donde no van. Hay maneras de mejorar la adherencia terapéutica que están ya contrastadas. Es muy importante la logística, es decir, proveer transporte hasta el sitio donde le van a hacer lo que haya que hacer, porque si no, no van. Este tipo de cosas que parecen tonterías, pero son las que hacen fracasar un ensayo o que el ensayo tenga éxito. Y yo creo que son cosas que habría que ir implementando cada vez más. Perfecto, sí, entendido. Lo que planteáis es esa necesidad de hacer cambios a nivel de las organizaciones, de no solamente incrementar el número de pacientes, sino el abordaje de cómo incluimos estos pacientes y, como dice Graziano, tenemos que hacer un esfuerzo por parte de las organizaciones para explotar la información que ya tenemos, ¿no? A través de inteligencia artificial y Big Data. Yo, si me permites, sí. Si me permites un comentario, Teresa, un poco añadiendo con este comentario de lo que tienen que evolucionar las agencias de evaluación, me gustaría darle una vuelta más en temas de las aplicaciones digitales, ¿no? Yo creo que cuando hacemos intervenciones digitales o terapia digital, es muy difícil evaluar con los conceptos antiguos de ensayo clínico, grupo de control y más, porque evidentemente la intervención afecta al resultado. Entonces, tenemos que buscar unos modelos de evaluación longitudinal y, sobre todo, en temas de inteligencia artificial en los que el algoritmo va aprendiendo a medida que se usa. Así que da igual que se valide en un momento cero si al año siguiente la recomendación puede ser diferente porque el propio algoritmo está aprendiendo de los datos. Entonces, este cambio en la forma de trabajar no se ha visto claramente reflejado en la forma de validar nuestra tecnología, y esto sí que creo que es importantísimo que se aborde a nivel europeo también. Sí, totalmente de acuerdo, Cristina. Y ya que estamos contigo, tú en tu presentación y por retomar la parte, digamos, de esa innovación y esa visión integradora que nos puede facilitar
la herramienta de la innovación. Tú nos has dado pues eso, esa visión del envejecimiento saludable con una visión integrada que todos compartimos, ¿no? Desde un punto de vista humano, social, económico. Y has hablado de gestión del cambio. En algún determinado momento has hablado de la necesidad de gestión del cambio. De hecho, para que cualquier cambio sea posible, hay que gestionar el cambio y esa es la parte más difícil, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que son las palancas iniciales que debemos de traccionar precisamente para esa gestión del cambio? Hombre, hay muchas teorías de gestión del cambio que se pueden aplicar en salud y hay ejemplos de ello, pero así dicho muy brevemente, para decir 3 cosas, o sea, primero hay que encontrar líderes para llevar esto y personas, hay que encontrar un relato que sea inspirador para la comunidad y que la gente pueda apuntarse en ello, y hay que generar evidencia y datos para ir haciendo ciclos cortos de evaluación, ¿no? Porque el problema que tenemos muchas veces es que intentamos hacer un cambio y luego hasta que procesamos la evaluación, revisamos cómo ha funcionado, ya hemos vuelto a los procesos antiguos, como está pasando ahora. En cuanto dejamos de intervenir, el elemento humano tiende a volver a la situación de comodidad, ¿no? Entonces, para que la clave está en la continuidad del cambio, ¿no? Y para eso es muy, muy importante estos modelos iterativos con ciclos de evaluación y de revisión muy cortos. Por lo tanto, y esto ya es una pregunta abierta también para los 3, quizá a lo mejor lo que nos tenemos que plantear en toda esta visión integrada del envejecimiento saludable y de cómo tenemos que abordarlo, es que debemos ser capaces de mantener una estrategia continuada o mantenida en el tiempo, ¿no? No sé qué opináis y no sé cómo pensáis que desde las organizaciones a nivel macro, meso y micro podemos mantener eso, podemos plantear eso, ¿no? Sí, esto es una de las claves así, de los grandes cambios, que el problema, o sea, esas estrategias tan transversales van muy por encima de los 4 años que suelen tener los gobiernos, sean locales, regionales o nacionales, ¿no? Entonces tiene que ser un pacto realmente estratégico de ir todas las organizaciones en la misma línea y continuadamente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está marcando la pauta, ¿no? Ellos establecen que de aquí al año 2031 estamos en esa fase, ¿no? de que hay que impulsar el envejecimiento activo y saludable. Leo, tú como desde el punto de vista bueno, pues de ese papel que tú juegas dentro en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, pero también dentro de tu visión como jefe de servicio en un hospital de media alta complejidad en la Comunidad de Madrid, ¿tú cómo planteas que se puede llevar a cabo esta estrategia mantenida integrada y integrando a diferentes ámbitos profesionales, ¿no? dentro de esa estrategia? ¿Cómo lo plantearías tú? Y esto también te lo hago, es una pregunta interesada, ¿no? Como parte de la Consejería de Sanidad. Hombre, yo, incluso desde mi experiencia personal, y esto es una cosa que nunca me gusta decirlo de mi experiencia personal porque es personal y por tanto a veces es poco transmisible, poco reproducible, pero yo una cosa que desde que llegué a la jefatura del servicio, un poco que he querido transmitir a mi hospital es el servicio de geriatría es el servicio amigo de todos. Y está disponible, menos con pediatría y obstetricia por razones obvias. ¿Y qué he hecho yo para ayudar? Porque ancianos no hay solo en los servicios de geriatría. Ancianos hay en todos los servicios, en traumatología, en cirugía, en cardiología. De modo que lo primero que he hecho es plantear al resto de los servicios cómo os podemos ayudar. O qué queréis o qué problemas os plantean las personas mayores y ahí, siempre que podamos, va a estar el servicio de geriatría. Entonces, por ejemplo, en mi plantilla somos 16 geriatras. En nuestra unidad de agudos, que sería quizá el trabajo más directo, solo hay 4.
Luego hay 5 o 6, perdón, que se dedican a la coordinación con atención primaria y con las residencias. Pero luego hay otros 3 haciendo interconsultas y hay 1 haciendo la ortogeriatría con traumatología. O sea, nuestro servicio vive más hacia afuera, tanto fuera del servicio dentro del hospital como hacia afuera, fuera del hospital, que hacia adentro. Y yo creo que eso es una cosa muy importante porque eso nos ha hecho crecer. Nosotros éramos 5, ahora somos 16. Y tenemos, vienen los servicios a decirnos, oye, mira, yo quiero hacer un programa de no sé qué en los bronquíticos crónicos, que son mayores. ¿Qué podemos hacer con vosotros? Cáncer. Cada vez hay más pacientes ancianos con cáncer o cada vez son más ancianos los pacientes de cáncer. Y el oncólogo se sabe el CHOP, el MOPE, pero le cuesta enfocar eso en una persona mayor. El nefrólogo que tiene el diálisis, ¿a quién dializo? ¿A quién no? ¿A quién pongo en la lista de espera de trasplante? Eso hacia adentro. Hacia afuera del hospital, atención primaria agradece mucho el que tú colabores con ellos. Y eso se puede ir haciendo tela de araña a lo largo de toda la institución. Y cuando digo institución, digo el Servicio Madrileño de Salud. Es decir, oiga, si este modelo le funciona, cópielo, pero sin ponerse colorado, sin ningún rebozo, a calzón quitado, traslade eso y acaba formando parte de la cultura de la organización y ya se ve con naturalidad. Esa es la estrategia que yo he utilizado en mi hospital. A mí me ha ido bien, porque claro, lo que no puedo hacer es que los demás te vean como un enemigo o como alguien que viene a quitarme lo que yo tenía. Esto está muerto. Y entonces, como nosotros en muchos hospitales hemos sido los últimos en llegar, pues evidentemente nosotros debemos partir de una posición, que además es verdad, es cierta, de colaboración y estar más para ayudar que para tocar las narices. Y yo creo que esa es en general, es una buena, igual que con las instituciones, esto que planteo para la organización sanitaria nuestra es exactamente igual cuando uno va a hablar con las organizaciones, las nacionales y las internacionales. Disculpar porque no conseguía activar el micro, se me resistía. Pues muchísimas gracias, Leo, por compartir esa visión con nosotros. Nos ha llegado a través del chat una reflexión que tiene que ver pues un poco con lo comentado anteriormente, ¿no? Hacían referencia a que en el módulo anterior al nuestro, que trataba sobre inteligencia artificial y Big Data, se ponía encima de la mesa 2 aspectos. Por una parte, la fiabilidad de los registros clínicos y sociales de los que hay que extraer datos. Esto yo creo que es una problemática común en muchos sistemas sanitarios, ¿no? El compartir información y que a la hora de complementar toda esta información tengamos luego que validar, ¿no? el dato en concreto. Y luego también, pues eso, esa dificultad para compartir la historia clínica. Aquí en Madrid, bueno, pues tenemos una gran ventaja porque a nivel de atención primaria tenemos la historia clínica electrónica muy homogénea, compartida a nivel de toda la atención primaria y eso nos permite de alguna manera pues poder analizar y explotar esa información, pero es verdad que no siempre es así, ¿no? Lo comento, bueno, pues es una reflexión que nos hace uno de los participantes y que yo también creo que de refilón lo hemos... Me gustaría añadir algo, Teresa. Hay otro problema y en mi país es muy importante, que es la privacidad. Porque cuando tenemos información fiable está muy bien, pero por cuestiones de privacidad, quizá la regulación en Italia sea más estricta que en otros países y nosotros no tenemos permitido utilizar los datos o juntar los datos. Así que primero tendríamos que resolver este problema. Si queremos mejorar las perspectivas de la salud pública y cuidar de los mayores, el tema de la privacidad habría que resolverlo rápidamente. Y algo más sobre el debate anterior, la organización de los servicios de atención a los mayores. Nuestros servicios nacionales de salud y de cuidados están actuando de manera muy reactiva.
cuando tengas una enfermedad, pues ahí estaremos nosotros. Pero el gran cambio que deberíamos aplicar sería empezar a actuar de manera proactiva. De este modo, prevendríamos el comienzo de todas las enfermedades y este es el gran cambio. Ahora tenemos experiencias bastante buenas en Italia, en la región de Véneto. Tenemos gimnasios comunitarios, son gimnasios dirigidos por autoridades sanitarias y los ponen a disposición para prevenir enfermedades. Y creo que este cambio tendría que ser uno de los principales. Totalmente de acuerdo, Graziano. Yo creo que aquí precisamente este es el objeto de esta mesa, ¿no? Que nos demos cuenta de que tenemos que afrontar esa acción integradora, esa acción integrada en el envejecimiento saludable desde etapas más tempranas y además en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente ya cuando el mayor es mayor y se ha jubilado, ¿no? Tenemos que empezar antes a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel comunitario y dentro de la propia familia. Cristina, yo creo que aquí tú nos puedes aportar un poco una visión global desde la perspectiva de lo que se hace tanto en Eight Health, en EIT Health, como en EIPONAJA. A ver, lo que he dicho, sobre todo a mí me interesa este elemento de incluir la economía porque creo que si no siempre vamos al mayor como sujeto pasivo, ¿no? Y receptor de sea cuidado, sea salud, sea lo que sea, pero no como generador de activos, ¿no? Y yo creo que es importante y cada vez más en Europa tenemos una población mayor cada vez más representativa, ¿no? Estamos en torno casi al 20% de la población y además que nos está ocurriendo con las generaciones futuras que probablemente tenga incluso mayor poder adquisitivo que la siguiente generación, con lo cual va a ser realmente un tractor económico importantísimo, ¿no? Entonces, cualquier modelo que pensemos en este envejecimiento hay que entender también esas cifras macro al nivel del impacto que va a tener en el PIB este grupo de edad en los próximos años, ¿no? Entonces, yo meto este elemento que a lo mejor a veces es difícil hablar de economía y salud, pero creo que es muy importante este concepto de dimensión global y también social, ¿no? Porque al final el ocio que vamos a generar en el futuro también va a ser mucho más dirigido a personas de este grupo de edad, los servicios, los viajes, muchas otras cosas que a lo mejor no estamos pensando, pero que también van a tener su elemento de salud, ¿no? Porque si viajamos, pues queremos, como ha dicho Graziano, que en Italia podamos acceder a ese gimnasio o que podamos ir a otro pues a nuestra sesión regular de lo que sea cuando estemos de viaje, ¿no? Entonces, hay ejemplos en Europa de aproximaciones, pero todavía bastante diseñado y ese es el gran problema que tiene Europa y que tenemos en España también, que hay muy buenos ejemplos, pero la gran dificultad es la parte de escalado, ¿no? Y escalado y mantenimiento, lo que hemos hablado antes, un poco de gestión del cambio. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dicho de privacidad, ¿no? Tenemos una directiva europea de protección de datos, luego hay unas aplicaciones que hacen que sea un poquito más complicado en unos sitios que en otros y que exactamente no sea igual, lo cual limita mucho la propuesta tecnológica para que sirva para todas partes. Pero ya hay soluciones tecnológicas para esto y yo creo que los ciudadanos están muy por encima de todas estas discusiones que nosotros tenemos en este momento. Entonces, creo que, y hay estudios sobre eso en toda Europa, cualquier persona está claramente dispuesta a ceder sus datos de salud si sirven para la investigación y para el futuro social y especialmente los mayores. Yo creo que hay una conciencia y esto lo hemos visto en temas también de la pandemia, la cantidad de voluntarios que ha habido para ofrecerse no solo en datos sino también en ensayos. Está cada vez la población más concienciada en su contribución a la investigación y a la innovación y esto también digo es un tema transversal en toda Europa. Entonces,
creo que no nos podemos anclar en temas un poco eso, antiguos. La parte de protección de datos se puede gestionar. La cuestión es que tengamos la voluntad de hacerlo, ¿no? Yo creo que nos escudamos en estas protecciones del individuo cuando el individuo probablemente está mucho más preparado para tomar estas decisiones si le damos la oportunidad, ¿no? de tomarlas. Totalmente de acuerdo. Si os parece, y bueno, tenemos todavía 4 minutitos para el final del módulo, sí que a mí me gustaría, bueno, hacer una serie de conclusiones o mensajes con los que yo me quedaría, ¿no? Yo creo que aquí se ha abordado una nueva dimensión del reto del envejecimiento, planteando la innovación a muchos niveles, tecnológica, organizativa, social, como herramientas que facilitan esa acción integrada en el abordaje del envejecimiento activo y saludable, donde en la persona, todo está centrado en la persona que tenemos que darle la oportunidad de tener un papel activo en su desarrollo y en su itinerario social y sanitario, donde tenemos que ser capaces de intervenir a tiempo antes de que haya una degradación por parte de esa persona y a varios niveles. Leo nos ha hablado de la fragilidad, Graziano ha hablado de la necesidad de no esperar, no ser reactivos en el tratamiento de la enfermedad, sino de prevenir que llegue ese momento en el que, bueno, pues ya se genere un impacto en la propia salud del paciente, pero también un impacto económico. Y yo creo que habéis puesto todos muy buenos ejemplos de proyectos y de acciones que ya están dando resultados y que son un claro ejemplo de que desarrollando estas iniciativas podemos generar un impacto a todos los niveles, un impacto social, un impacto en salud, un impacto económico y un impacto en la calidad de vida de las personas, que al final es lo que buscamos, ¿no? No quiero terminar sin agradecer, por supuesto, a nuestros 3 expertos el tiempo y la dedicación, no solamente en esta sesión, sino también en la preparación de sus intervenciones, en este intercambio de correos que hemos tenido estos últimos días para preparar la sesión. Quiero agradecer al equipo técnico que ha sustentado esta sesión, porque aquí detrás hay gente, bueno, pues que nos ayuda con la interpretación, que nos ayuda con todo lo que es la plataforma tecnológica que nos permite hacer el streaming de la sesión. Quiero agradecer también al equipo científico-técnico de la Dirección General y en concreto a la doctora Ana Miquel por el apoyo que nos ha dado en la organización de esta sesión. Y, por supuesto, y sin duda, a la Fundación Edad de Vida por la organización de este congreso, por dar la oportunidad a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad de estar aquí presentes, de contar un poco nuestras experiencias y de tratar de dar esta visión del reto que debemos afrontar, pues no solamente como sistema sanitario o sistemas sociales aquí en Madrid, sino a nivel nacional y, por supuesto, a nivel europeo. Esto es un problema que más tarde o más temprano nos afecta a todos en primera persona o a través de nuestras familias y del que tenemos que en el que tenemos que seguir trabajando y desde luego estar preparados. Y nada más, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que el módulo os haya gustado.